Muy bien, aquí estamos de vuelta con todos ustedes en esta jornada del Congreso Internacional Lean Construction México 2021, perdón, en formato online que hemos diseñado y desarrollado para todos ustedes, eh, revolucionando los paradigmas de la industria de la construcción en el mundo. Y el día de hoy, en este momento, les voy a presentar al ingeniero Henry Roberto Galindo Zapata, con un gran nivel de conocimiento que el día de hoy nos va a compartir un poco de esa experiencia que estoy mencionando con su conferencia Lean Construction en la gestión de la producción en edificaciones. Ingeniero Henry Galindo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias por la asistencia en este congreso que nos está uniendo a diferentes profesionales de diferentes países para poder compartir diferentes conocimientos, diferentes experiencias. Bueno, el día de hoy me toca a mí compartir con todos ustedes un tema en el cual estoy bastante familiarizado y que sí considero bastante que se pueda difundir y compartir, que es en relación al Lean Construction dentro de la gestión de la producción, específicamente en edificaciones, a pesar de que nosotros vemos que la gestión de la producción no solamente abarca esta rama, sino también todo dentro de nuestra carrera de la ingeniería civil y de la arquitectura. Vamos a profundizar un poco más en relación a la gestión de la producción. ¿Por qué esto es importante y de dónde viene? Tomando en cuenta que la industria de la construcción, nosotros aquí en Perú, ¿no? Tenemos como una fuente bastante importante y conocida a nivel mundial en la construcción de Machu Picchu, ¿no? Que se encuentra en la ciudad de Cusco. Esta prácticamente es nuestro primer referente en relación a cómo nosotros eh, sin la tecnología que vemos en estos momentos, hemos podido desarrollar a nivel cultural, a nivel país, obras de este tipo, ¿sí? Que han sido bastante precisas, que tienen características muy peculiares, donde inclusive si lo traemos al presente, vamos a verificar de que la forma de cómo se han hecho cada una de estas cosas ha sido excepcional y que inclusive tratar de replicar algo como ello en estas fechas es súper complicado. Porque no solamente estamos hablando de una construcción por querer avanzar y entregar algo, no, estamos aquí también involucrando la calidad del producto final. Entonces, yo voy a empezar diciendo que nosotros no podemos hablar de la gestión de la producción o inclusive de la construcción en general si es que no colocamos en un mismo nivel o inclusive hasta un poquito más, si lo queremos ver así, la calidad de lo que vamos a hacer. ¿Quién define la calidad? Obviamente el cliente, a quien nosotros le vamos a entregar el producto respetando efectivamente las normativas vigentes y las especificaciones técnicas. Entonces, tomando en cuenta que nosotros desde tiempos ancestrales, llamémoslo así, ya construíamos este tipo de construcciones involucrando mucho la calidad, ¿por qué hoy por hoy se nos hace difícil en términos generales tratar de construir con calidad? O inclusive también la seguridad, que es muy importante. Entonces, para poder nosotros ir a avanzar con bastante certeza hacia el futuro, una de las recomendaciones que nosotros siempre damos o que tratamos de dar es mirar al pasado. ¿Qué cosa buena hemos hecho antes que podemos replicar ahora? No podemos nosotros solamente mirar hacia adelante y olvidarnos de lo que ha pasado antes. Muchas veces podemos encontrar algunas frases que nos dicen, oye, no, lo pasado ya está, hay que apuntar hacia adelante y no hay que retroceder. En estos casos, digo yo, sí, hay que mirar al pasado, hay que retroceder un poco, pero ¿qué? Eso es lo que tenemos que hacer para tomar impulso. Hay que retroceder para impulsarnos cada vez más fuerte. Entonces tenemos que investigar un poco más, no solamente centrarnos en lo que en estos momentos a nosotros nos puedan entregar para poder hacer algo, o lo que en la universidad, en el instituto hemos aprendido para poder lograr entregar algo. No, hay que comenzar a investigar un poco más. Hay que comenzar a ver hacia el pasado cómo han hecho las edificaciones, cómo han hecho las diferentes construcciones. ¿Por qué nosotros que queremos aplicar eh, diferentes metodologías para poder entregar algo, nos preocupamos únicamente en la fecha y no nos preocupamos también en que estemos dentro de los parámetros establecidos junto con la calidad, que es muy importante? Tomando en cuenta ello, otras construcciones que nosotros aquí hemos tenido son bastante considerables y bastante llamativas, ¿no? Que justo es la que estoy mostrando en las imágenes. Nosotros acá dentro de Perú tenemos una tradición en la construcción, ¿no? Poseemos buenas construcciones en las etapas incas y preincas, en las cuales se muestran a través del tiempo
dándonos a nosotros inclusive una ya trayectoria bastante grande en relación a ingeniería. Entonces nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no somos potencia? ¿Qué ha ocurrido a través del tiempo? A eso yo me refiero con que tenemos que revisar en el pasado para poder ver cómo realmente podemos avanzar y podemos crecer. Cuando nos enfocamos y ampliamos un poco más el horizonte y nos permitimos comenzar a investigar un poco más, es donde realmente vamos a comenzar a dar un paso bastante grande para el cambio, que es lo que nosotros buscamos finalmente desde un punto de vista profesional. Entonces, si comparamos ello con la actualidad, con lo que estamos viendo en estos momentos, ¿sí? Veremos que no hemos desarrollado obviamente a cabalidad este potencial. Y si dentro de cada uno de sus países comienzan a revisar también cómo han hecho las construcciones antiguas, van a poder darse cuenta también de esos cambios. Oigan, ¿qué ha pasado antes? Que no hemos podido potenciar hasta este momento. Y que prácticamente es como si nosotros recién hace unos 30, 40 años, es como si recién estuviésemos empezando a construir de nuevo de cero. Y estamos nosotros marcando una diferencia con hace 30 años, 20 años, 10 años, cuando estas construcciones tienen muchísimos años, ¿no? Son cosas que nosotros debemos de empezar a cuestionarnos. Y es ahí donde empieza todo en realidad. No solamente centrarnos en tener alguna herramienta, alguna hoja de cálculo o inclusive algunos software para poder hacer algunas cuantas cosas. Bueno, esa es la consecuencia de un estudio preliminar. Si nosotros queremos ser parte realmente del cambio, tenemos que profundizar un poco más de dónde vienen las cosas y por qué se han ido desviando inclusive en el tiempo. Tomando en cuenta la realidad de nuestra situación, dentro de los índices de competitividad global, nosotros vamos a poder encontrar, por ejemplo, en Perú, que nos encontramos en la posición que se muestra acá, ¿no? Estamos en el puesto 65 de 141. Tomando en cuenta que aquí estoy resaltando dos puntos en específico, uno que es la infraestructura y otra es el mercado laboral, en el cual, como se puede apreciar, nosotros también estamos en un proceso de poder seguir avanzando, de poder seguir creciendo, y que aún nos falta muchísimo más para poder alcanzar a países que se encuentren muchísimo más avanzados que nosotros, tanto en infraestructura, pero no creo que nos lleven tanto en temas de conocimientos, tomando en cuenta de que ahora tenemos la gran oportunidad de poder estudiar online, de poder conectarnos de esta manera, así que la información ya la tenemos prácticamente a la mano, pero donde sí tenemos quizás algunas desventajas es en relación a la infraestructura, que justo en estos cuadros nos muestran a nosotros cómo nosotros inclusive podemos llegar a involucrarnos con diferentes entidades para poder potenciar lo que se encuentra en estas imágenes. Y no solamente es aquí en Perú, por ejemplo, en México también tenemos estos datos. Se encuentran obviamente mejor posicionados que nosotros en Perú en relación a infraestructura, como pueden ver, pero en relación al mercado laboral estamos por ahí, estamos bastante cerca. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Cómo yo puedo mejorar algo si todavía no estoy involucrado con la realidad de mi país? ¿Cómo yo puedo estar pensando en optimizar algo si todavía no estoy totalmente involucrado en lo que está ocurriendo hoy por hoy en los países aledaños también, en la región? A eso es lo que me refería, que nosotros también tenemos que no solamente mirar al pasado y ampliar el horizonte, sino también ver la realidad, no de la competencia, sino de nuestros países que se encuentran al costado, para poder ver qué podemos adoptar para poder mejorar. Ese es el objetivo que nosotros tenemos que marcarnos, tomando en cuenta de que ya hay información totalmente disponible y gratuita donde nosotros podemos ver esos indicadores para ya ahí recién entender dónde tenemos que comenzar a potenciar para que nuestra realidad empiece a cambiar. Viendo esto, la realidad, por ejemplo, que tenemos acá es de que efectivamente muchas deficiencias se dan porque nosotros queremos trabajar de una manera bastante rápida. Sí, que nosotros estamos bastante complicados con el plazo que tenemos que entregar, tenemos que nosotros darle al cliente lo que me ha pedido en tal fecha porque si no voy a tener una gran penalidad y voy a pagar mucho. Entonces prácticamente nosotros estamos condicionando una forma de trabajo en relación a las penalidades, en relación a las multas, donde lo que nosotros estamos de buscar es justo cambiar ese tipo de enfoque, donde haya la confianza suficiente para con el cliente, de tal manera que nos permita a nosotros empezar a cambiar la forma de cómo tener esta relación con ellos. Pero yo, ¿cómo puedo cambiar esa relación? ¿Cómo le puedo transmitir esa confianza?
nuevamente, viendo mi realidad. Y la realidad, por ejemplo, que nosotros tenemos en estos cuadros, nos muestra cuáles son nuestras causas de cumplimiento globales y cuáles vendrían a ser inclusive las pérdidas más frecuentes dentro de las obras de construcción. ¿Sí? Podemos identificar inclusive aquí en el cuadro que las causas de no cumplimiento globales, la principal se da por una mala planificación. ¿Se dan cuenta? Le sigue la falta de la mano de obra, que está en realidad bastante relacionada con una mala planificación, porque si tú no te das cuenta, tú no dimensionas, tú no planificas cuándo tiene que ingresar tu personal, en qué momento, qué cualificaciones necesitan, entonces obviamente vas a fallar también en tu mano de obra. Porque no solamente aquí estamos hablando de la calidad de la mano de obra, sino también de la deficiencia en cuanto a la llegada del personal, porque no te diste el tiempo suficiente para poder hacer la convocatoria. ¿Sí? Y eso está también bastante ligado de la mano con el incumplimiento de los subcontratistas. Porque a veces, ¿qué hacemos nosotros? O ni siquiera a veces, la mayoría de veces, cuando queremos subcontratar alguna actividad, ¿por cuál vamos? Por el más barato. Y ahí salta la gran frase, lo barato sale caro. Entonces nosotros tenemos que comenzar a analizar un poco más, tenemos que ver qué tenemos que hacer, qué tenemos que adoptar para comenzar a mejorar estas causas de no cumplimiento, que de todas maneras a mí me van a llevar a algo que es también bastante fuerte, lo que a nosotros nos causa una pérdida también económica. Eso también nos causa, la causa de no cumplimiento también tiene un impacto económico, pero si ya no comenzamos a analizar un poco más, qué es lo que se nos viene, el cuadro nos va a mencionar absolutamente todo, ¿no? Vamos a tener que hacer, volver a hacer trabajo. Tenemos que hacer demoliciones. Y tenemos otros factores que a nosotros no nos van a permitir, en realidad, movernos de una manera bastante adecuada. O sea, no solamente es tratar de tener todo bien, bien armado, que se vea presentable para que tanto nuestra jefatura o nuestro cliente se quede encantado que lo que nosotros podamos mostrarle, sino también es cuidar lo que nosotros vamos a hacer en la cancha. Y no solamente hablo de las obras de construcción, sino también cuando nos encontramos en la fase de la preconstrucción. En la fase de la preconstrucción es también donde tenemos que darle mucho énfasis y poder ver cómo realmente vamos a analizar y planificar absolutamente todo. Entonces, la gestión de este proceso que va a tener que engranar tanto lo que tienes en la construcción como lo que tienes en la etapa de preconstrucción e inclusive con lo que quiere también el cliente junto con tu gerencia, es no solamente lo que el jefe de obra puede decir, sino también el encargado de la construcción que va a estar en el terreno, tiene que saber. Y es gestionar la producción en sí. Si nosotros nos comenzamos nos sentamos y nos unimos y comenzamos a debatir muchas cosas y vamos a ir retrocediendo para intentar ver de dónde vienen las causas raíces de todo esto, vamos a encontrar de que efectivamente esto se ubica desde la etapa de preconstrucción. Porque las decisiones que nosotros comenzamos a tomar en la etapa de construcción es para poder, obviamente, salvaguardar las partidas que ya se comienzan a activar en cada momento que nosotros empezamos. ¿Sí? Empezamos a hacer estas actividades según el tiempo que tienen que empezar. Pero para no estar en esa desesperación y que no nos gane el estrés, tenemos que anticiparnos a todos estos movimientos. Y esa anticipación viene desde la fase de la planificación en la etapa de preconstrucción. Entonces, como aquí también mencionaba, estos cuadros nos muestran no solo la información que representan diferentes tipos de problemas que podemos encontrar en los diferentes proyectos, sino también nos muestran las oportunidades de mejora. Aquí viene el enfoque. Cuando tenemos una situación bastante complicada en un proyecto, nosotros podemos verlo únicamente como un problema, como un obstáculo, o si no, también podemos verlo como una oportunidad de mejora. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros, tomando en cuenta cómo miramos un evento en específico, vamos a poder estar abiertos a dar diferentes tipos de soluciones. Si nosotros vamos a encontrar cada evento no deseado como una oportunidad de mejora, entonces la forma que el cual vamos a atacar este tipo de situaciones va a ser muy distinta. ¿Sí? Es lo que nosotros, eso no solamente se ve en la construcción, esto inclusive lo podemos relacionar mucho con nuestra vida personal. Si te ocurre algo en tu día a día, para que tú puedas llegar a una buena solución, va a depender de cómo tú abarques ese problema, con qué actitud vayas a abarcar ese evento. O sea, no solamente estamos hablando acá de tener conocimientos técnicos, sino también de comenzar a desarrollar habilidades blandas.
que es muy importante cuando nosotros queremos hablar de administrar algo, de querer gestionar. Tenemos que convertirnos en estrategas. Y para ello tenemos que conocer muy bien todo lo que está ocurriendo y estar nosotros con mente abierta para poder adoptar muchísimas soluciones. Y no solamente cerrarnos en lo que nosotros mismos creemos. Entonces, tomando en cuenta estos datos que le están mencionando con estos cuadros, viene una gran pregunta que cada uno debería hacerse. ¿Cómo se van ejecutando nuestros proyectos en la actualidad? En el proyecto que me encuentro en estos momentos, en el proyecto de mi amigo que se encuentra en la otra obra, que se encuentra en una obra aledaña, que se encuentra en otro tipo de construcciones. Y aquí, por ejemplo, les pongo diferentes imágenes donde yo he podido participar, en realidad he participado en 3 de ellas, ¿no? Aquí se encuentra la ciudad de Nueva Fuerabamba, esta es bueno, un proyecto de condominio de edificaciones que van a ser 50 torres en total, ¿no? Que empezó la construcción el año 2019 y tiene una proyección para 5 años más. Y acá en la concentradora de la minera de Cerro Verde, ¿no? Que se encuentra en Arequipa, que les había mencionado. Tomando en cuenta que hay diferentes tipos de proyectos y que cada proyecto es único, por más de que nosotros en el diseño veamos de que sea uno igual al otro, tenemos que comenzar a rescatar y tenemos que comenzar también a verificar el qué podemos hacer mejor en cada uno de ellos. Tomando en cuenta que cada experiencia que nosotros vamos a tener la tenemos que adoptar y la tenemos que comenzar a desarrollar para que sea aplicable en el siguiente. Nosotros podemos aplicar Lean Construction acá, en la construcción de una ciudad completa. Aplicamos acá también estas edificaciones que son bastante representativas que se encuentran en Lima. Acá también, y acá también. En cada una de ellas se aplica la gestión de la construcción, la gestión de la producción, bajo los mismos conceptos. Quizás alguna que otra herramienta se va a poder adaptar de acuerdo a cómo el lenguaje común se necesite desarrollar, pero aplicas el mismo concepto. Ahora, ¿cómo tú lo vas a comenzar a desarrollar? Dependiendo de cómo pueda existir una sinergia en absolutamente todos los componentes del equipo y puedan ustedes ir desarrollando cada uno de estos procesos tomando en cuenta que exista una conversación colaborativa. Si no existe la colaboración, créanme que esto va a ser casi imposible tratar de desarrollarlo y lo único que vamos a tener es herramientas que nos van a tomar una fotografía de las desviaciones que nosotros tenemos y no vamos a poder lograr lo que realmente queremos, que es mejorar, que es optimizar. Acuérdense que lo que buscamos dentro de Lean Construction es la mejora continua, lo que en Japón se conoce como el Kaizen. ¿Cómo podemos desarrollar eso si no estamos abiertos a poder adoptar las diferentes formas de trabajar de todas las demás personas que se encuentren en el equipo y podamos nosotros realmente avanzar con todo esto? Se aplican los mismos conceptos en cada uno de estos proyectos, pero con diferentes herramientas y un diferente orden, tomando en cuenta las necesidades que hay en cada uno de estos. En un congreso internacional también de Lean Construction en el año 2017, se vio que una realidad bastante fuerte, en el cual, como aquí se menciona, que solo el 54% de los trabajos que el capataz dijo que se completarían dentro de una misma semana, realmente se completaron, ¿no? Ahora, ¿por qué se menciona aquí el capataz? Eso no quiere decir que esa persona no sepa hacer su trabajo, para nada. No, estas personas son bastante buenas desde un punto de vista técnico operativo, pero es ahí donde nosotros, los ingenieros, los arquitectos, tenemos que entrar para poder potenciar este tipo de trabajo, ese estilo de hacer las cosas. Nosotros no somos mandamases. Nosotros somos personas en las cuales tenemos que saber aprovechar todos los recursos físicos, las personas, ¿no? Los materiales, para poder nosotros alcanzar un nivel de confiabilidad muchísimo mayor. Entonces, lo que tenemos que hacer para poder, en primera instancia, revertir esos números, tenemos que hacer algo que a veces a muchos ingenieros les cuesta. El ego, bajarlo o desaparecerlo. Porque eso es lo que a nosotros no nos va a permitir realmente avanzar. Tú puedes conocer mucho. Tú puedes tener 2 carreras inclusive, puedes tener diferentes posgrados, pero ¿de qué te sirve tanto conocimiento si no lo sabes compartir con los demás y no sabes cómo potenciar a tus demás trabajadores, a tu demás equipo de trabajo? No te va a servir de nada. En este tipo de trabajo lo que nosotros buscamos es la equidad en cuanto a conocimientos inclusive. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos
dentro de un mismo equipo de trabajo, un personal capacitado, que por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Que dentro de un espacio de trabajo, yo sea el que más domine un tema, ¿de qué me sirve quedarme con esa información? Si yo quiero que esto tenga resultados, lo que tengo que hacer es poner un plan de capacitación dentro de la obra. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Se ha hecho? Lo hacemos. Es posible. Entonces, haciendo eso, nosotros lo que vamos a hacer es comenzar a intercambiar ideas para revertir esos resultados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? ¿Qué requiere nuestra industria? Requiere profesionales que sean eficientes, eficaces y colaborativos. Esta es una palabra muy importante. Colaborativos. Cuando nosotros aprendamos a bajar ese ego o a eliminarlo, créanme de que esta palabra va a tomar bastante relevancia. Y se lo menciono porque realmente funciona. Yo lo he aplicado. Para algunos es complicado, ¿sí? Porque obviamente tienen esos pequeños conflictos, pero para otros quizás no. ¿Por qué? Porque si tú comienzas a desarrollar tus habilidades blandas, si tú te permites tener una mentalidad abierta, van a poder trabajar muchísimo mejor y vas a poder integrar a los equipos, que es lo que nosotros necesitamos para que esto realmente funcione. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Líderes Lean. Para que nosotros podamos tener procesos, podamos tener trabajos bastante limpios, minimizando obviamente cualquier tipo de agente que a nosotros no nos permita avanzar. Bueno, no voy a explicar todo el cuadro, porque es algo que también ya se encuentra bastante conocido, sino solamente es mostrarles, en realidad, la historia de Lean Construction a través del tiempo, que está muy ligada con la gestión de la producción. ¿Y dónde viene? Y es algo quizás que muchos ya conocen, que viene desde la manufactura. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta esto, que ya viene desde, como mostramos en el cuadro, con una necesidad de los años 1810, estos van a comenzar a tener diferentes tipos de desarrollos a través del tiempo, en los cuales van a ir evolucionando. ¿Y por qué evolucionan? Porque las personas que han estado involucradas se han permitido investigar, ¿sí? Aprender, el prueba y error, desarrollar y poder avanzar. La investigación, la lectura, ver qué nosotros podemos mejorar tomando en cuenta lo que ha ocurrido en el pasado, nos va a permitir apuntar de una manera bastante positiva hacia el futuro. Si nosotros queremos formar nuestro propio cuadro histórico, tenemos que tomar en cuenta también los logros que han tenido estas personas. ¿Qué es lo que han llegado a sufrir, inclusive cada uno de ellos, para que puedan encontrar y lograr los objetivos? Si queremos ser parte del cambio, tenemos que involucrarnos. No solamente hacer caso a lo que nos puedan decir nuestro jefe directo o el cliente, sino que nosotros tenemos que ir más allá. Si a nosotros nos piden 80, vamos por un 90, por un 95. Si me exigen 100, entonces saco mi milla extra y doy ese 1% que va a marcar la diferencia. No sé si me dejo entender. Entonces, si nosotros queremos hacer nuestros propios cuadros históricos dentro de nuestra organización, esta puede ser una gran base en el cual nosotros vamos a poder ir desarrollando, no solos, sino también con el más equipo, ver cómo nosotros podemos realmente adoptar lo que viene de otra industria para mejorar lo que ya tenemos. Inclusive nosotros podemos salir a investigar, hacer benchmarking, ¿no? Y comenzar a ver efectivamente qué está haciendo el otro proyecto que puede ser similar al mío y que yo puedo hacer también y quizás igual o mejor. Investigo un poco más. Pregunto. ¿A quién le voy a preguntar? ¿A otros ingenieros? Claro que sí. Pero ¿dónde van a tener ustedes una respuesta bastante técnica, bastante positiva para poder reforzar la estrategia que ustedes quieran hacer? Con su personal obrero, sus capataces, sus jefes de grupo, sus ayudantes, sus operarios. Hay personas inclusive, o sea, hay profesionales que son jóvenes, que tienen ya 21, 22 años, 25 años, que ya se encuentran en las diferentes obras y que van a encontrarse inclusive capataces operarios que tienen la misma cantidad de años que ustedes, pero no en edad cronológica, sino en experiencia. Van a encontrarse con capataces, con operarios que tienen 25 o 30 años de experiencia, que tienen muchísimo que aportar. Entonces, ¿por qué no preguntarles a ellos? ¿Porque su color de casco es distinto? A eso me refería, que con el ego hay que desaparecerlo. Si nosotros queremos formar nuestros propios cuadros, como estamos mostrando acá, de esta manera que sí veamos una evolución a futuro, tenemos que tener primero una buena proyección, no a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, para poder ser parte del cambio.
Y eso es lo que a nosotros nos va a permitir mejorar nuestra capacidad de administrar, nuestra capacidad de hacer la gestión en lo que nosotros queremos hacer. En eso consiste. Los pensamientos claves del Lean Construction, ¿cuáles son? En la actualidad, los proyectos que emplean la filosofía Lean en sus operaciones muestran una tendencia bastante positiva que aumenta la probabilidad, ojo, de terminar el proyecto dentro del plazo y dentro del costo. Estamos hablando de probabilidad, porque hay muchos factores que van a estar involucrados para que esto realmente se dé a cabalidad. Dentro del plazo, por 3, por decirlo así, y dentro del costo, por 2. No solamente es llegar a la fecha por llegar, no hay que llegar como sea, y como nosotros en el contrato tenemos un tiempo extemporáneo para poder hacer levantamiento de observaciones, ya ahí levantamos todo. Pero hay que llegar como sea a la fecha. Bueno, con este pensamiento, ese como sea, tomando en cuenta que el como sea tiene o arrastra decisiones negativas, lo vamos a desterrar. ¿Sí? Lo vamos a desterrar. Y vamos a decir, bueno, vamos a llegar a esa fecha con una estrategia en conjunto dentro del costo y respetando la calidad. Cuando hablamos de calidad, ya sabemos que nos referimos a cumplir con las normativas locales, internacionales aplicables y las especificaciones técnicas. Eso no es solo del área de calidad. El encargado del área de producción tiene que estar totalmente alineado con la calidad y la seguridad. Y obviamente también con el costo de cada una de las partidas. Porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando no estamos alineados y no estamos nosotros ahí compenetrados, los que estamos en el área de producción siempre vamos a renegar con el área de costos. No, que las estimaciones, perdón, las proyecciones iniciales han estado mal, que en esta partida estos precios no van, que es muy barato, que vamos a volar, que vamos a estar en rojo en ciertas partidas. Comenzamos a renegar de algo que ¿cómo se llama? Nosotros no llegamos a proyectar, no llegamos a ver con anterioridad para involucrarnos. Ojo. Así que esta es la manera correcta, si lo queremos ver así, de poder empaparnos un poco más de lo que necesitamos para poder cambiar esa actitud y comenzar a no renegar, por decirlo así, a no estresarnos por unas proyecciones de los análisis de precios unitarios que no concuerden con lo que queremos hacer en campo, ¿no? Ahora, el Lean Construction es una nueva forma de poder realizar las actividades a todo nivel, ¿sí? La cual tiene como eje principal el respeto por las personas, con los 5 pensamientos claves que mostramos en estos momentos, los cuales se presentaron en el Congreso Lean, ¿sí? Del año 2016, en el cual nosotros tenemos como eje principal el respeto por las personas, saber escuchar, ¿sí? Y respetar también las opiniones de los demás, trabajar en ellas, los cuales abarcan 5 puntos. Optimizar el todo, minimizar el desperdicio, foco en el flujo y en el proceso, o sea que tenemos que tener mucha atención con los efectos de la variación o la variabilidad, como lo pueden también conocer, la generación del valor y la mejora continua. Nosotros inicialmente, si retrocedemos un poco quizás, detrás de estos 5 pensamientos claves, ¿no? Vamos a poder encontrar también lo que Lauri Koskela en el año 92 nos dejó, que fueron diferentes principios en los cuales el Lean Construction tuvo sus bases. Hay que investigar un poquito más para poder ver en qué de dónde salieron esos pensamientos, esos principios, perdón, y cómo a través del tiempo, hasta llegar al año 2016, hemos podido nosotros unir estos principios para poder llegar a estos pensamientos clave, que nos van a permitir a nosotros realmente poder tener un proyecto funcional. Ojo, no un proyecto desde la construcción, sino desde la conceptualización del diseño inclusive. Minimizar el desperdicio. Nosotros muchísimas veces hemos dicho, sí, cuando hablan de Lean es para minimizar el desperdicio, ¿no? Para eliminar desperdicios. Bueno, cuando hablamos nosotros sobre Lean Construction, la asociación inmediata que, como les acabo de mencionar, es de frente, eliminar desperdicios. Pero en el sistema de producción de Toyota, que es en el cual nosotros nos basamos y adoptamos esta forma de trabajar, ¿sí? Se manejan 2 situaciones más para poder mitigar, las cuales vendrían a ser la variabilidad o variación, que lo mencioné también en la lámina anterior, y la sobrecarga, los famosos cuellos de botella, que son también conocidos como las 3 MU de Toyota, las cuales vendrían a ser la muda, mura, ¿sí? Y muri. ¿Ok? Esto es lo que nosotros tenemos que comenzar a trabajar para poder entender realmente cómo podemos apuntar a una optimización.
Yo no puedo pensar en optimizar si no he ido de una forma bastante ordenada con los procesos anteriores, con los pasos anteriores. Entonces, si nosotros realmente queremos llegar en un proceso de casco, como estamos viendo acá en esta edificación, que en la cual participé, a poder terminar un producto, bueno, y casi terminado, y que quede inclusive tal cual se encuentra en la publicación, depende de muchos factores en los cuales nosotros tenemos que estar envueltos. No solamente es pensar, Lean Construction, eliminar desperdicios. No, ahora ya sabemos que estamos involucrando las 3 MU de Toyota. No se olviden, Muda, Mura y Muri, que es lo que nosotros tenemos que comenzar a pensar y comenzar a desarrollar dentro de nuestra organización. Una cultura, ¿sí? Una cultura de poder hacer cada vez mejor las cosas. En la actualidad nosotros vamos a poder encontrar de una forma bastante regular, ¿sí? Que en los diferentes proyectos de construcción, el equipo que se encuentra en obra no guarda relación alguna o es mínima, ¿sí? Si los comparamos con los participantes en la fase de la planificación inicial. Es acá inclusive donde nosotros vamos a poder encontrar los primeros factores que no nos van a ayudar mucho a que quizás nosotros tengamos un flujo bastante bueno desde que salimos de la preconstrucción hacia la construcción, ¿sí? Entonces acá es inclusive donde vamos a poder evidenciar las primeras fuentes de muda, ¿no? Que están bastante relacionadas en este caso al talento desperdiciado. Puesto que, bueno, se van a tener que emplear ahora personas de obra para poder inclusive repensar lo que se va a ejecutar en un tiempo mucho más limitado dentro del espacio de trabajo. Porque muchas veces le dejamos parte del análisis a un equipo que muchas veces sabe, bueno, o muy pocas veces sale de oficina para poder hacer benchmarking y tienen tantos proyectos sobrecargados de que prácticamente sus 5 o 6 días a la semana se encuentran en oficina, en gabinete. Cuando la realidad de las cosas dentro de obra hace que se manejen de una forma distinta. Y es ahí donde ya comenzamos a evidenciar este tipo de fricciones, ¿no? Entre el personal de obra, inclusive con las personas que se encuentran en oficina. Entonces, buscar la participación del personal clave dentro de obra desde la etapa inicial de la gestión del proyecto de la construcción, con ese know-how. Ahora, cuando estamos en la etapa de preconstrucción, este personal clave que nosotros necesitamos no solamente son los ingenieros, no solamente es el jefe de producción, el jefe de calidad, o quien va a estar encargado, que vean en la persona más competente, sino también hay que llamar a nuestros capataces de mayor confianza, a nuestro jefe de grupo. ¿Por qué? Porque ellos nos van a ayudar a aterrizar las estrategias, a que sean realmente procesables, a que sean factibles. Entonces, con un pensamiento bastante colaborativo e integrador, en una etapa de preconstrucción, nosotros no solamente vamos a contar con los que se encuentran en licitación o con uno que otro gerente nada más, sino también vamos a contar con estas personas que nos van a ayudar a realmente gestionar un proyecto que sea construible y que esté aterrizado dentro de los análisis y precios unitarios. Va a estar más sincerado. Entonces, dentro de la fase que nosotros vamos a encontrar, según la recomendación del PMBOK, nosotros no vamos a enfocarnos únicamente en la etapa de ejecución. La gestión de la producción no es cuando estamos en la obra, empieza desde más atrás, cuando estamos acá, en la etapa inicial. Desde ahí tenemos que comenzar a agarrar las cosas. Si acá se encuentran algunas personas que tengan a cargo alguna empresa, algún proyecto, la clave se encuentra ahí. Por más bueno que ustedes tengan un personal que contraten en la etapa de ejecución, sí pueden llegar a tener resultados. Pero si quieren tener muchísimo mejores resultados, involúcrenlos desde una etapa más temprana. Entonces, cuando nosotros hablamos de la gestión de la producción, no solamente hablamos de enfocarnos en la producción en sí, y cómo yo administro mi área nada más. No, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es diseñar todo el área, todas las áreas de soporte. Entonces tenemos que, yo como encargado del área de producción, tengo que involucrarme con el área de logística, con el área de almacén, y tengo que conocer y saber lo relacionado a la gestión de la cadena de abastecimiento. Está relacionado también a la gestión de información. Yo que estoy en el área de producción, tengo que conocer lo relacionado a la gestión de costos, tengo que involucrarme, porque si no, yo no voy a saber que cada paso que estoy dando cuánto me está costando. Simplemente yo doy el paso porque, por mi experiencia que me dice que de esta forma tengo que hacerlo. Pero si nosotros no conocemos previamente cuánta bolsa de capital, cuánto dinero tenemos en cada partida de construcción, no nos vamos a permitir nosotros poder pensar en diferentes estrategias que sean cada vez más óptimas para poder cubrir lo que se encuentra en el costo. Ahí está el cambio.
Si nosotros nos encontramos en obra, lo que tenemos que hacer es obviamente repensar algunas cosas, ¿no? Si es que no hemos tenido la participación en la etapa de preconstrucción. Entonces es acá donde nosotros tenemos que comenzar a buscar una integración mayor con las demás áreas. Nosotros no podemos estarnos peleando con todo el mundo ni renegando con todos porque no se alinean a mi avance. No, está bien, el área de producción quizás marca, es la punta de la flecha del avance, pero no es de que todos te tengan que empujar a ti. Tú como encargado del área de producción tienes que abrazar a todos, decir, oiga, somos un equipo, yo necesito de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, y yo te voy a colaborar también de esta manera que esto sea como una relación, un ir y vuelta para que sea funcional, ¿sí? Entonces, acá también coloco como bases bastante fuertes, que es la seguridad ocupacional y el medio ambiente y la gestión de la calidad total. Si nosotros como área de producción no conocemos nuestro IPRC, no conocemos todo cuáles van a ser nuestros PPIs, cuáles son todo lo relacionado a la calidad de lo que yo estoy haciendo, entonces simplemente estoy ahí para cubrir un puesto y avanzar por avanzar. Mi mentalidad tiene que cambiar. Mi mentalidad tiene que permitirme abrir el horizonte de tal manera que yo pueda empujar realmente el coche junto con los demás. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia? Ya no solamente vamos a pensar en, no, tenemos que avanzar y llegar a la meta como sea. Miro a la derecha, tengo muertos y heridos. Miro a la izquierda, tengo varias personas haciendo retrabajos, pero llega la fecha. Y voy a utilizar mi tiempo de levantamiento de observaciones, ¿no? Para yo poder entregar el producto. Oye, pero ¿no sería mejor trabajar de una manera integrada, conocer cómo está el sistema de gestión de cada una de estas áreas, involucrarme cada vez más, ¿sí? Mostrarme con los brazos abiertos y como un libro abierto y poder nosotros integrar a los demás a la construcción. De esta manera que ustedes mismos, que se encuentran en el área de producción, no se van a ver solos en la punta de la flecha, sino ya van a ser todos los demás que mostramos en el cuadro. Ahí está la gran diferencia. Y parte por un tema de actitud. Dentro de un sistema tradicional, nosotros vamos a ver inclusive que muchos nosotros nos enfocamos en los controles, pero a nivel local, no a nivel global. Y es ahí donde nosotros vamos a poder evidenciar que desafortunadamente nosotros nos vamos a mover por diferentes espacios, por diferentes zonas, que no nos van a ayudar a nosotros realmente poder entender lo que está ocurriendo en diferentes puntos. Si hablamos de una edificación, muy difícilmente vamos a conocer de una manera rápida lo que ocurre en diferentes niveles. Y nos vamos a entrar quizás al final de la semana o al final del día, cuando ya es demasiado tarde. Entonces tenemos que comenzar a cambiar esa forma de trabajar. Ya no solamente enfocarnos en el control, porque al hacer eso, desafortunadamente nosotros vamos a estar pensando únicamente en llegar al objetivo. Y vamos a tener diferentes deficiencias. Por ejemplo, de la calidad, de la seguridad, como también podemos apreciar acá. Acá se puede ver muy bonito que todos están con sus arneses, con su línea de vida. Pero si vemos un poco más a profundidad, vamos a identificar ahí inclusive problemas de seguridad. Que eso no es de que, no, ahí el área de SOMA, o HSE, como también lo puedan conocer, ellos tienen que ver. Falso. Ellos a nosotros nos van a ayudar a poder nosotros tener un mejor performance y que estos señores no se lastimen y que estos señores no paren porque les falte algo en relación a la seguridad. Va a depender de nosotros del área de producción. ¿Quién es el principal interesado, el primer interesado de que tu proceso no pare? Tú. Entonces, todo lo que abarca, también tienes que involucrarte. Es ahí donde marcamos la diferencia. Entonces, el sistema bajo el enfoque de la filosofía Lean a nosotros nos va a permitir cambiar el concepto. De lo que inicialmente veíamos en una sola dirección, enfocándonos mucho en el control, lo que vamos a hacer nosotros ahora es ver todo de una manera global. ¿Es importante el control? Por supuesto que sí, pero hay que ver cómo lo enfocamos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos nosotros es adoptamos el ciclo de control de Deming, que es el PDCA, y lo llevamos también a la producción. Vemos la planificación, la ejecución, el seguimiento del control de una manera bastante cíclica, de tal manera que yo día a día pueda verificar cómo han ido mis procesos, de tal manera que al terminar la semana yo ya tenga la tranquilidad de que efectivamente he podido lograr el objetivo. Quizás aquí dentro de los presentes somos muy buenos en lo que vendría a ser la transformación de nuestros procesos desde un punto de vista técnico, pero lo que tenemos que comenzar a reforzar mucho es cómo nosotros podemos llevar esto desde un punto de vista continuo, cómo nosotros podemos armar todo el paquete para que tengamos un flujo de operaciones sin que la variación o la variabilidad a nosotros nos afecte. Y si nos afecta en algún momento, ya nosotros estamos preparados con diferentes estrategias, un plan B, C, o hasta inclusive un D, dependiendo cómo sea la situación, de cómo nosotros podemos recuperar ese flujo.
Porque de todas maneras, por más bien de que nosotros tengamos algo planeado, en algún momento la variabilidad nos va a afectar. Pero ahora, dependiendo de cómo hemos desarrollado la estrategia con nuestro equipo de trabajo, nos va a ayudar a nosotros a poder realmente avanzar sin ningún inconveniente. Dentro de la gestión de proyectos, el sistema de planificación Lean nos va a permitir a nosotros ya comenzar a transformar un poco el concepto. Y lo que nosotros veíamos inicialmente, lo que nos brindaba las recomendaciones en el PMBOK, lo vamos a sumar, ojo, no reemplazar, lo vamos a sumar con el enfoque que tiene la entrega de proyectos integrados. ¿Sí? O como también se le conoce en inglés, el Last Planner Delivery System. Donde aquí nosotros vamos a poder entender y vamos a poder ver que el involucramiento desde la conceptualización del diseño, desde la definición, nos va a permitir a nosotros poder tener una integración bastante engranada en cada uno de estos pasos, de tal manera que nosotros podamos entregar el producto y ver que inclusive dentro de los 30, 40 años de vida que tiene este, de ahora en adelante, va a ser funcional. Y no solamente va a durar el ratito que yo lo hice para poder entregar, no. Esto va a ser funcional. ¿Por qué menciono 30, 40 años? Porque en una edificación es el tiempo de vida que más o menos se le da para que éste pueda tener algún tipo de remodelación o inclusive se le haga una demolición y reconstrucción. ¿Sí? Bueno, pero ese ya es otro tema. ¿Cómo potenciamos nosotros esta filosofía de trabajo? Que como estamos mencionando en nuestro momento, va a depender mucho de lo que nosotros estemos haciendo acá en nuestro chip. Tenemos que hacer un cambio de chip si realmente queremos mejorar las cosas. En la Planner System lo que viene es a mejorar lo que nosotros ya tenemos. ¿Sí? El Planner System no es un Excel, no es un software, es una metodología de trabajo. Es más, si investigan un poco más, esta es una tesis doctoral en el cual involucra mucha investigación para que nosotros podamos hacer realmente un trabajo integrador. Esta es una metodología dentro de Lean Construction que nos va a ayudar a generar equipos confiables de trabajo, que es lo que nosotros estamos buscando en todas las etapas y fases del proyecto donde este se pueda aplicar. Entonces aquí pueden ver algunas imágenes que he rescatado también de otra empresa, ¿no? Que aquí dentro de Perú que tiene un involucramiento bastante grande dentro de Lean Construction, ¿sí? Y que ya prácticamente en todos sus proyectos, en todas sus obras lo aplican a cabalidad y que se puede apreciar, bueno, son imágenes antes de la pandemia, que lo que se encuentran acá no solamente son ingenieros que están debatiendo cómo van a hacer la planeación semanal, sino lo hacen con los capataces, jefe de grupo, con los líderes de cada uno de las subcontratistas para poder hacer bien las cosas. Prácticamente ahí quien va a llevar la batuta es el jefe de producción. Él va a ver que el compromiso de cada uno de ellos se va a estar plasmando en este caso, en este Surveyor Room, que a nosotros nos va a permitir efectivamente decir, bueno, ya no es solamente mi indicación hacia los demás de que tienen que hacer esto para poder lograr el objetivo en la semana. No, los demás están involucrados, de tal manera que cada uno de ellos pone en esta pared sus compromisos de trabajo. Estas dos imágenes, que sí son imágenes que yo no he tomado, ya es del personal con los primeros planificadores, donde nosotros comenzamos a desarrollar una proyección de cómo van a ser los diferentes trabajos. Al enviar el plan del sistema, ¿qué es lo que vamos a entregar nosotros? ¿Qué es lo que vamos a lograr? Estimaciones con un mayor porcentaje de aciertos. Vamos a asegurar el plazo, obviamente. ¿Y qué también vamos a buscar? Vamos a buscar una reducción de pérdidas. Estamos hablando de que también esto va a tener un impacto positivo en el costo, ¿no? Porque nosotros conocemos los análisis de precios unitarios, hacemos una proyección de cuánto podríamos llegar a perder en cada uno de estos. Si estamos alineados desde una etapa inicial a cada uno de estos puntos, vamos a poder encontrar mejoras en cada una de estas partidas y vamos a estar involucrados también y enfocados y preocupados porque no tengamos ninguna pérdida económica, ¿sí? Si vemos esto y nuestros clientes internos, que vendría a ser calidad y nuestra jefatura, van a ver esa preocupación que tenemos nosotros, no solamente por avanzar, sino también porque cada una de las áreas sea funcional, que vamos a tener un cliente satisfecho en todos los niveles. Y si tu cliente está satisfecho, ¿qué hace? Te vuelven a llamar. Y tu contrato lo van a seguir renovando. Entonces, para que nosotros podamos entender dónde vamos a poder atacar, no es solamente viendo la planificación a mediano plazo ni a corto plazo, como muchas veces lo hacen y que desafortunadamente nosotros nos mecanizamos solamente en esto. Tenemos que ir más allá. En este caso, como les hablaba al inicio, tenemos que mirar hacia el pasado. ¿Dónde es el pasado? Planificación en macro, ver los hitos, conocer el alcance del proyecto. Si nosotros conocemos el alcance del proyecto, vamos a poder entender que efectivamente nosotros tenemos que llegar a administrar muchísimo mejor nuestros trabajos.
tenemos que conocer cuáles son los hitos contractuales y cuáles son los hitos internos. Y de acuerdo a eso, cómo viene todo este sistema de trabajo con planificación pool, que no solamente lo vamos a llevar en una etapa de preconstrucción, sino también en la etapa de construcción. Porque no son reuniones exclusivas únicamente de ustedes o tú versus tu computadora, sino también nosotros estamos acá verificando que cada uno de estos procesos tiene que ser integrado y que no son herramientas. Las herramientas son consecuencias de ello. ¿Está bien? Es lo que nosotros tenemos que comenzar a identificar. Porque si no, vamos a tener nosotros muchísimos problemas. Y eso es lo que a nosotros no nos va a permitir poder seguir avanzando. Para que nosotros podamos desarrollar de una manera bastante efectiva, bastante eficiente lo que nosotros queremos lograr, esa estrategia que nosotros tenemos que realmente sea funcional, tenemos que comenzar a desarrollar esto dentro de lo que se llama el Big Room, o también como es conocido como la Oveja Room, o sala de guerra. Es aquí donde nosotros vamos a poder comenzar a trabajar de una manera bastante colaborativa, bastante integradora, no solamente con las demás áreas de soporte, sino también con el personal técnico operativo, para que nosotros realmente podamos tener la confiabilidad de la programación que nosotros vamos a desarrollar en las siguientes semanas. Es aquí donde nosotros tenemos que comenzar a potenciar nuestras habilidades junto con nuestros personales técnicos para que realmente esto sea funcional. Entonces, siguiendo los 7 pasos que nosotros tenemos en el planeamiento Lean, vamos a poder nosotros efectivamente desarrollar actividades y estrategias que realmente van a ser funcionales. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando nosotros hacemos únicamente esto una sola vez y no desarrollamos un hábito constante, se pierde. Esto tenemos que hacerlo de manera semanal. Tenemos que nosotros desarrollar junto con nuestros trabajadores cómo van a ser los compromisos para la siguiente semana, de tal manera que tengamos nosotros proyecciones bastante buenas y que estos cuadros que nosotros estamos trasladando acá, de esta manera, sean realmente confiables y no solamente sean una imagen para poder presentar al cliente, sino realmente nosotros podamos hacer lo que estamos diciendo que vamos a hacer. Entonces tu palabra como profesional, perdón, ya tiene bastante relevancia y tiene bastante peso. Esto es lo que vamos a ir logrando. Estos son los ejercicios que vamos a ir desarrollando. Tenemos que trabajar con diferentes POSITs. Tenemos que nosotros ir codificando algunas palabras, ir viendo las duraciones, ya sean en semanas, ya sean en meses, ya sean en días, dependiendo cómo va a ser la proyección en el análisis. Si vemos en fases, pueden ser en semanas, pueden ser en meses, dependiendo del tipo de proyecto. Y si estamos hablando ya de trabajos en conjunto con nuestros capataces jefe de grupo, esta línea temporal, la proyección, ¿cuál va a ser? El plan semanal. ¿Sí? Es el concepto, cómo nosotros todo esto lo podemos ir adecuando a cada una de nuestras necesidades según con quienes vayamos trabajando. Entonces, cuando comenzamos a hacer esto, y ya vamos entendiendo cuáles van a ser nuestros avances, cuál podemos ir avanzando un poco más rápido, cuál un poco más lento, vamos a poder ampliar un poco más la perspectiva y vamos a desarrollar, por ejemplo, este tipo de cuadros, que es prácticamente nuestra carta Gantt, que nos va a ayudar a poder transformar nuestros días de ejecución más temprano y más finales para poder transformar esto en finalmente una curva S. Eso quiere decir que nosotros no solamente vamos a ir desarrollando herramientas, ¿sí?, en relación a la que se va mostrando, sino también estas tienen que conversar. Yo no puedo hablar inclusive de un plan semanal o hacer un análisis del PPC como mostramos acá, si es que yo no tengo también de la mano un análisis de control de hitos. ¿Dónde veo eso, por ejemplo? En mi curva S. ¿Cómo la desarrollo? Justo como lo acabo de mencionar en el ítem anterior. Tenemos que comenzar a desarrollarla. Tenemos que comenzar a analizar un poco más. Y ahora me dices, ¿de dónde sacamos ese tiempo? Fácil. Cuando ya comienzas a integrar absolutamente a todos tus demás trabajadores, vas a poder ver de que vas a tener más tiempo porque tus ojos y tus oídos se van a multiplicar. Entonces ahora vas a tener más tiempo de poder tú potenciar tu estrategia. Y es aquí donde tú te vas a poder permitir ir desarrollando, no quizás todas estas herramientas en un mismo proyecto, ¿no?, sino que tienen que ver cuál es la necesidad del proyecto, qué características tiene, y van a ver cuál de todas estas van a ser las más aplicables. Una de las más interesantes que nosotros podemos entender y que yo valoro, es lo que a nosotros nos va a ayudar no solamente a entender cómo hacer, no solamente un proceso, ojo, sino también inclusive toda una serie de procesos para tener un sistema funcional. Aquí les pongo un ejemplo, por ejemplo, cómo se llegó a desarrollar el control de despachos únicamente con este mapa.
de tal manera que si alguien me preguntaba, oye, ¿cómo estamos haciendo nosotros el control? ¿Cómo hacemos los despachos? En vez de enseñarle todo un procedimiento que tiene unas 25 o 30 hojas, empezamos mostrando el cuadro. Si el cuadro es entendible cuando tú lo comienzas a explicar uno por uno, quiere decir de que se ha ido desarrollando de una manera bastante responsable y de una manera bastante adecuada como para que esto sea transferible. Aquí vamos a poner nuestros elementos de entrada, vamos a poder ver nosotros las diferentes estaciones de trabajo, cómo van a funcionar, podemos colocar valores en relación a cuánto es el trabajo contributorio, no contributorio, ¿sí? Trabajo productivo, podemos inclusive, dependiendo cómo lo armamos, debajo de cada uno de estos podemos ir viendo el histórico de cómo está avanzando el PPC en cada uno de ellos, para poder ir viendo el análisis de cumplimiento dentro de cada estación. Todo eso me permite. Y esto es actualizable de una forma semanal. Y así yo puedo permitirme entender cada vez más cómo van a ser mis procesos y me va a ayudar a mí a poder tener una proyección cada vez más confiable. Esta es una herramienta realmente poderosísima, que sí se la recomiendo absolutamente a todos. El análisis de uso de máquinas. Yo entendiendo cómo funciona el proceso a través de mi mapa de cadena de valor, yo voy a poder ahora analizar cada una de mis actividades y si me piden, oigan, ¿saben qué? Vamos a hacer una edificación, pero tenemos dudas. ¿Necesitamos una o dos grúas? Grúas torre. ¿Cómo lo determinas? Hacemos un sustento, técnicamente hablando, como estoy mostrando acá, este es un sustento que presenté, donde querían colocar dos grúas torre, justo de la edificación que le mostré en láminas anteriores, ¿no? De que se mostraba igualito en la publicidad, de que nosotros teníamos contemplado dos grúas torre. Con este análisis que se llegó a mostrar, pude verificar con un análisis de tiempos, ¿no? Bueno, para eso obviamente hay que conocer cómo se mueven los equipos para poder tener un sustento realmente fundamentado. Decir, oye, ¿saben qué? No necesitamos dos grúas, necesitamos una sola. Y la hicimos con una sola grúa. Nos ahorramos el costo de una grúa. Eso lo pueden hacer ustedes, no solamente con estas grúas, sino también dependiendo del tipo de proyectos, mini cargadores, elevadores de materiales, diferentes tipos, diferentes modelos, diferentes cantidades, plataformas, todo lo que es equipos y herramientas, con un sustento lo van a poder lograr, tomando en cuenta que haya un entendimiento de cómo es el proceso, utilizando también el mapa de cadena de valor. Yo creo que desde ahí nosotros partimos de una manera bastante positiva. Tomando en cuenta que ya conocemos cómo son cada uno de los procesos y cómo podría ser la secuencia, cuando armamos nuestro LUCAG de producción, hay una herramienta que es bastante poderosísima, que es el inventario de trabajo ejecutable, donde nosotros nos vamos a permitir analizar lo que estamos proyectando para que se nos abran inclusive dos herramientas más. El plan semanal y el análisis de restricciones. Porque con el inventario de trabajo ejecutable, lo que vamos a hacer nosotros es vamos a velar por la continuidad de los 7 flujos o 7 restricciones que a nosotros quizás no nos van a permitir poder avanzar, ¿no? Ya sea lo relacionado a los materiales, a la mano de obra, a los equipos, ¿no? A la información, a los requisitos, y nosotros lo podemos englobar de tal manera que eso nos va a ayudar a estar siempre atentos a lo que se nos viene. De tal manera que ya cuando estemos pensando en el análisis de restricciones, no vamos a estar temerosos con lo que no puede ocurrir la siguiente semana, sino ya nos estamos volando, por decirlo así, en la tercera, cuarta semana, quinta semana. De tal manera que la primera y la segunda semana, según esto, ya lo tenemos totalmente levantado, porque podemos hacer un seguimiento a cada una de las actividades y ya no solamente en las más incidentes, como muchísimas veces nosotros podemos encontrar. Este, por ejemplo, es un formato de análisis de restricciones que nosotros llegamos a hacer dentro de los Panamericanos, en los cuales a nosotros también nos permitió, junto con el cliente, con el Estado, el poder hacerle un mejor seguimiento. Es cuestiones de forma, nada más, porque el fondo es el mismo. Es poder entender qué es lo que a nosotros no nos va a permitir poder avanzar, tomando en cuenta un análisis previo de las proyecciones que nosotros hemos hecho haciendo un trabajo en conjunto. Este es otro formato, por ejemplo, que muestra lo mismo. Es análisis de restricciones. Tiene otra forma, pero el fondo es absolutamente el mismo. Yo tengo que contemplar cuándo es mi fecha planeada y yo cuánto tiempo antes lo necesito para que no tenga ningún problema en la ejecución. ¿Se acuerdan que les había mencionado que deberíamos tener en cuenta la gestión de la cadena de abastecimiento? Bueno, es aquí donde entra mucho a tallar cuando nosotros ponemos cuál es mi fecha de inicio planeada y cuándo yo la necesito que esté levantada. ¿Por qué? Porque esa fecha de diferencia es lo que posiblemente cada uno de los recursos que yo pida tenga la dificultad de llegar a mi obra donde se encuentre. Si yo no estoy familiarizado con este suministro, con esta gestión de la cadena de abastecimiento, entonces yo lo que voy a tener es un desastre total y le voy a echar la culpa al área de logística o de almacén de que no me trajeron el material a tiempo. Pero si hacemos un análisis de 5 porqués, van a ver que todo se le va a regresar a ustedes mismos.
Y esto es lo que a nosotros nos va a ayudar a nosotros a poder tener un mejor enfoque. Igual, acá, nuestro plan a corto plazo. Tenemos que trabajar, para hacer este plan a corto plazo, nuestro plan semanal, hay que trabajar junto con los capataces y jefes de grupo. Nosotros no desarrollemos solo esta herramienta, ¿sí? Y le imprimamos y se lo damos, no. Lo que funciona es cuando nosotros integramos a cada uno de ellos dentro de un espacio, bueno, en este caso por el COVID, ahora espacios abiertos, ¿no? Y ventilados, de que cada uno de ellos ponga su tarjeta de planificación y esté el compromiso de cada uno de ellos dentro de esa semana. Cuando ellos colocan su propia tarjeta de planificación, ya están yendo pensando cuánta gente necesitan, cuántos materiales necesitan, qué herramientas van a necesitar para poder cumplir toda esa semana. ¿Se dan cuenta? A diferencia de que ustedes lo hacen solos y les entregan un papel. Ustedes solo son una sola persona pensando. Cuando hacen esto van a tener 5, 6, 7, 10 personas. Nadie es más inteligente que la suma de todos juntos. ¿Qué es lo que vamos a poder lograr cuando hagamos la evaluación cuantitativa? Nosotros vamos a lograr resultados bastante buenos, bastante positivos. Y no solamente nuestro PPC va a estar por encima de un 80%, un 85%, sino vamos a poder lograr mejores valores cuando hagamos el control de hitos. Yo puedo manejar muy bien mi PPC y pongo mi plan semanal de acuerdo a lo que yo puedo y no lo que debo. Entonces mi PPC me puede marcar un número bien bonito, pero cuando lo llevo a mi control de hitos, veo que estoy saliéndome de mi curva S. Por eso es que es muy importante que el área de producción también maneje su curva S de avance, para que puedan ahí llevarlo tanto el PPC con control de hitos y puedan ver de que estos sí conversen, y ahí realmente vamos a ser confiables. Cuando veamos de que no solamente nuestro PPC está bien bonito, porque esto lo pueden maquillar, sino también cuando mostremos en la curva S que estamos dentro del rango y estamos en la zona que es trabajable. Tenemos que armar un plan diario con la mayor cantidad de información que a nosotros nos permita poder identificar dónde se encuentra cada una de las personas y cada uno de los recursos que nosotros necesitamos en cada actividad, en cada partida. Ustedes solos no lo van a hacer. Acuérdense de que han tenido que empoderar a sus jefes de grupo y a sus capataces. Multiplicas tus ojos, multiplicas tus manos. Ahí vas a poder lograr esto de una manera bastante efectiva. De tal manera que cuando acabe el día, vas a poder atender tu reporte diario con los valores indicados, con los valores que tú necesitas para poder estar tranquilo y poder cerrar tu semana de una manera bastante confiable. Y no solamente tengas un PPC por encima del 85%, sino también tu curva S, sino también tu control de hitos sea bastante confiable. Y eso te dé el respiro que tú necesitas para que no te estreses. Porque esta metodología de trabajo, esta forma de trabajar, te va a ayudar a que tu nivel de estrés baje. Y te lo digo por experiencia. Si nosotros queremos llegar a la optimización, tenemos que seguir esta secuencia. Tenemos que nosotros medir las cosas. No solamente pensar en optimizar. Entonces, ¿qué secuencia tenemos nosotros? Tenemos que medir para poder controlar. Y cuando ya lleguemos a eso, recién podemos pensar en mejorar. Porque esa secuencia es la que nosotros nos va a permitir realmente ser eficientes en la optimización. Acá, por ejemplo, les muestro la construcción de un edificio, de 3 edificios que hicieron en simultáneo, donde yo particularmente tuve que revisar todo lo que vendría a ser el control de acero. Por cuestiones ya netamente económicas, se vio que efectivamente nos convenía hacer el habilitado del acero en obra y no traerlo ya prearmado, ¿no? Contratarlo de una manera externa. ¿No? Hicimos sí, un análisis que sí nos permitió hacer ello y afortunadamente lo logramos hacer por casa, como le decimos nosotros, porque tuvimos nosotros valores bastante buenos. Así como también en las partidas de encofrados, como eran diferentes frentes, pudimos optimizar los movimientos con esta carta de balance, que vendría a ser un estudio de tiempos y movimientos. Nosotros vemos este tipo de resultados, vemos este tipo de cuadros cuando lo hacemos de una forma consciente y no solamente la persona que habla lo tiene que hacer. Al empoderar y al enseñar a los demás, a tus capataces a que puedan hacer esto, ya lograste algo diferente. Cuando tu capataz sea capaz de hacer una carta de balance y entregarte un reporte como estamos viendo en estos momentos, tú puedes decir, estamos logrando un cambio. Y esos cambios se van a ver de una manera significativa. Y lo van a lograr. Por ejemplo acá, ¿no? Nosotros haciendo la carta de balance en lo que vendría a ser el encofrado, logramos llegar de unos ratios que eran 0,42 horas hombre por metro cuadrado a 0,387. Dependiendo cómo es la magnitud de nuestros proyectos, si transformamos esto, por ejemplo, lo que se encuentra en el área de costos, según la realidad de cada uno de los proyectos, transformen esto, o sea, según sus valores unitarios, y van a ver cuánto es el ahorro en cada uno de ellos. En relación al control de desperdicios, como les había mencionado, el acero, que yo estuve encargado directamente, en nuestra partida presupuestal nosotros teníamos
un porcentaje de desperdicio del 6% de desperdicio cero, que es en edificaciones normal o común. E internamente nosotros, bueno, les mentiría si digo dónde salió este 0,3, no me acuerdo, pero sí, el valor meta que tuvimos fue el 1.03. Alguien hizo por ahí una matemática que le salió ese valor, ¿ya? Y que nos propusimos llegar a este número, tomando en cuenta que hubo un trabajo previo junto con el capataz de acero para poder hacer el metrado fiel de una edificación. ¿Cómo hacemos ese metrado fiel? No poniéndolo todo en un software en lo que es el Revit o similar, ¿no? O en el Tecla, o utilizar nuestros Excel, no. Es hacer el despiece de la edificación, sector por sector, elemento por elemento, para verificar el corte de cada una de las varillas de acero. Tomando en cuenta que nosotros veamos cómo podemos reutilizar lo que estamos nosotros cortando y dejando de emplear en los primeros niveles en los pisos superiores. Eso es un trabajo no de una semana ni 2 semanas, les puede llegar a tomar un mes inclusive, pero necesitas al capataz ahí a tu costado para que los dos puedan trabajar de una forma bastante buena. Lo logramos, lo hicimos, me tomó un poco más de un mes, porque no era lo único que había, sino había otras cosas más, pero obtuvimos estos valores. Menos del 1% de desperdicio en lo que es habilitado de acero. ¿Se puede lograr? Se puede lograr. Pero necesitamos nosotros comprometernos para poder hacerlo. Porque si no, esto va a ser muy difícil. Ahora, ¿cómo podemos llevar más allá la gestión de la producción? Todo este orden es cuando nosotros ya comenzamos ahora sí a adoptar un poco más la tecnología. Si ya entendemos cómo es el concepto, cómo es la filosofía de trabajo, entonces cada vez que nosotros tengamos algo nuevo por poder hacer, lo vamos a lograr, como están viendo en estos momentos. ¿Sí? Esto, bueno, fue una fuente propia, el mismo lo hice con el software Syncro, ¿no? Y esto de acá es una propuesta de implementación que hicieron 2 ingenieros, los cuales yo conozco uno de ellos, el ingeniero Toledo, para poder hacer un sistema de las Planner utilizando el 4D. Entonces sí se puede hacer estas cosas. Y esta propuesta es del año 2012, estamos ya en 2021. Entonces esto ha estado muchísimo más desarrollado. Él es un ingeniero chileno. Ellos también están bastante avanzados en este tipo de metodología de trabajo. Y tenemos nosotros que aprender muchísimo de ellos también. En realidad de todos, porque esto es un compartir de experiencias que nos va a ayudar a nosotros a poder entender que no solamente es estar atrás indicando ya, haciendo karateka, ¿no? Somos ya, para que sea todo rápido, sino que a nosotros nos va a permitir el poder avanzar de una manera bastante respetuosa con los demás trabajadores, escuchar las ideas que ellos tienen, trabajar en ello y darte cuenta que cuando tú escuchas a tus trabajadores y trabajas en sus ideas, vas a comenzar a tener muchos ojos y muchas manos que van a permitirte a ti a llevar el éxito a tu proyecto. De que se puede lograr, se puede. Entonces esa es mi recomendación final, de que cada uno de ustedes pueda llevar toda esta forma de trabajo, no se centren únicamente en las herramientas, sino disfruten el proceso, que no va a ser de un momento para otro, les puede tomar cierta cantidad de meses, dependiendo de dónde se encuentren. No hay que esperar a ser jefe para comenzar a implementar esto. Tú desde más abajo, si eres junior, practicante, ¿no? Lo puedes comenzar a desarrollar, porque todo empieza cambiando el chip. No solamente utilizando las herramientas, porque esa es la consecuencia, ¿sí?, de un estilo de trabajo. No nos cuadriculemos, no nos parametricemos en utilizar softwares, herramientas, nada más. No. Podemos ser técnicamente hablando buenos con eso, pero tenemos que entender el concepto para que esto sea funcional. Y lo que estas herramientas nos brinden sea los resultados o números bastante buenos de una gestión bastante positiva.